es lo primero que hay que decir al respecto. Lo segundo que pongo en el prólogo, que lo pongo como un recuerdo personal muy importante, cuando conocí a mi profesor. Él era muy joven, usaba siempre una vestimenta muy atilada, muy elegante, sus tacos de corbata, en una época en la cual en la católica eran todos zarrapastrosos, con los jeans arrugados, pelos largos, etc. Y el primer día que yo entré a la Plaza Francia, como estábamos ahí en Plaza Francia, primero me encuentro un cartel que dice abajo García Salvatecchi, y había un pleito de gente ahí en el patio de la entrada de Plaza Francia, y le pregunto al chico que ¿qué pasa? ¿Quién es ese? El señor Bea me señaló, y estaba ese señor, un terno gris, muy bien planchadito, su corbata celeste. No sé si olía, pero me parecía que olía limpio, olía lavanda. Camaradas de extrema izquierda que estaban en la República. Y bueno, ahí pongo detalles de esa discusión que tuvimos ahí, ¿no? García Salvatecchi les decía que no había que ser tontos, hacer el juego de la dictadura, haciendo una huelga de locos en la universidad para que la cierren, no en una comisión interventora. También había que defender la universidad, hacer que funcione y promover la política en contra del gobierno a las otras universidades. Pero no entendían, había una cosilla, García Salvatecchi, agente de la dictadura, ese tipo de cosas, ¿no? Velasco, en el año 71. Felizmente la sangre no llegó al río, la cosa se calmó y la línea de Hugo es la que efectivamente primó, como debía suceder. Pero eso fue, digamos, el comienzo de nuestro vínculo, porque yo fui su alumno y nos hemos conocido a lo largo de los años, y él siempre ha sido así como una rara avis en la católica, porque mientras ha primado el tema izquierdos o incluso el tema de los caviares, como lo conocemos ahora, todos estos señores de izquierda que ganan buen sueldo pero se dedican a hablar de Lenin y cosas por el estilo, él siempre ha defendido mucho muy claramente dos cosas: el APRA y segundo, el anarquismo. El anarquismo como una fuente del APRA, una fuente importante. Y sobre eso quiero decir un par de cosas solamente para dejarle la palabra a él. Y es lamentar que en el APRA no estudiemos como debe ser y no fomentemos como debe ser lo que es el anarquismo. El anarquismo está en nuestra sangre, somos parte de él, somos herederos del anarquismo. Nuestros grandes fundadores bebieron del anarquismo, nuestros grandes dirigentes obreros se formaron en el anarquismo, y de él ha quedado una caricatura fomentada por los marxistas. En la época del propio Marx decían que el anarquismo era una ideología de soñadores, utópica, deleznable, y le restaban importancia, en una época en la cual el marxismo no era nada. El anarquismo estaba en todas partes, dirigió la Comuna de París, dirigió las revoluciones del 48 en media Europa, se propagó por todo el mundo, incluso América Latina, a fines del siglo XIX. Enrico Malatesta es un dirigente italiano que viajó a Argentina a propagar el anarquismo y hizo que llegue al Perú. Y además esta gente era gente ejemplar. Enrico Malatesta, por ejemplo, es un exiliado italiano, pero no es que él vino acá a Argentina o envió gente al Perú gozando de cierto presupuesto o una, entre comillas, ONG o algo por el estilo. El hombre era obrero, vino a trabajar de obrero en Argentina, y como obrero seguía haciendo actividad anarquista, y como obrero reclutaba a otros obreros y los iba dándoles tareas y cosas, y así eran todos. Había una ética del trabajo y una ética de la autosuficiencia como obreros ejemplar en el anarquismo, y tiene que ver mucho también con lo que heredó el aprismo de lo que llamaban en los años 30 los militantes coherentes y estructurados. Es un léxico que me notó Arturo Sabroso y está en los archivos que están en la Católica. En el APRA no les gustaba que existan militantes bohemios, o sea, gente que está ahí, no hace nada, agitan, tiran piedras y van a las reuniones y no se sabe en qué trabajan ni cómo consiguen el sustento. En el APRA era obligatorio que cada quien da su cuota, está en una comisión, está en un comité, hace sus tareas, cumple una serie de agendas y cosas de trabajo, se forma como cuadro y cotiza. La cotización y la venta del periódico eran parte de la identidad de ser un militante aprista coherente. No puede ser que haya un tipo que se dice aprista y
Si llega el periódico y no lo paga, o que va a una reunión 3, 4, 5, nunca pone su cotización, o que no se sabe en qué trabaja ni qué vive. Entonces, eso no es, y eso es parte de la tradición anarquista. La idea del partido como un partido templado, coherente, de gente coherente proporcionalmente, viene de ellos. Y esto es muy interesante porque justamente en la época en que estábamos conociendo con mi maestro Hugo García, una de las características de los partidos de izquierda es que eran así caóticos. No se sabe de dónde sacaban la plata para sus periódicos. Había actividades, reuniones y cosas. Me acuerdo del SUTEP, que había un señor Horacio Ceballos Gámez, así una terrible manifestación y sacaban muchos, y los periódicos los repartían y no los cobraban. Entonces la gente puede tener un periódico Patria Roja o de Guardia Revolucionaria gratis. Entonces, ¿cómo es esto posible? Y los de la Católica, que eran de estos partidos, tampoco tenían ninguna disciplina, no pertenecían a ningún comité ni nada, todo era una cosa así media así como rock and roll, ¿no? Una cosa de este tipo. Y eso dice mucho de lo que eran y lo que no eran. Y a diferencia de eso, el APRA sí era una cosa disciplinada, coherente, organizada, ¿no? Y si bien mucha gente tiende a pensar que el anarquismo es, entre comillas, anarquía desde el punto de vista del caos o del desorden, no era así. El anarquismo siempre ha sido disciplinado, coherente, estructurado, con tareas muy concretas y con fines muy concretos, sobre todo con un gran principio de autoeducación. La idea del partido escuela del APRA, que son las grandes cosas del APRA, viene de la tradición anarquista, de la autoeducación obrera. Y en torno a esto, siguiendo en este tema de por qué en el aprismo no se educa más y se entiende más el tema del anarquismo, tenemos que ver, hay una serie de conceptos y tradiciones del anarquismo que el APRA recuperó y ganó para sí. Uno de ellos muy importante es la idea de lo esencial. Lo esencial para ser militante aprista, ¿qué cosa es? Es creer en el aprismo, creer en el programa, pero sobre todo creerlo en la práctica, ser un militante aprista, alguien que está en el trabajo, alguien que está realizando las tareas, cumpliendo con ellas, siendo disciplinado como dirigente, ayudando a que se fortalezca la organización. Esto está muy bien hecho en un documento que se llama El Partido como Taller y como Escuela de 1934, firmado por Víctor Raúl y por Pialet, que lamentablemente no se conoce mucho, pero que en su época se difundió mucho en el 34 debido a la persecución, se difundieron en todas las revistas APRA del resto del continente, donde hay una idea muy clara de qué es lo que hace falta para ser un militante aprista, qué es lo que garantiza que un militante aprista, por su cumplimiento, sea realmente digno de esta mención, ¿no? Y una de las cosas que tiene mucho significado es un libro de Kropotkin que se llama El apoyo mutuo, que es una manera de dar prioridad a la solidaridad sobre la individualidad en el anarquismo y donde dar importancia ejemplar a la organización. Los anarquistas no son caóticos, son disciplinados. Todo el mundo tiene una función, todo el mundo tiene una tarea y debe cumplirla. Y de cumplir esas tareas con una clara conciencia política depende que el anarquismo funcione. El anarquismo tampoco es un movimiento que no tiene objetivos, como Marx caricaturizaba acerca de ellos. Eran ante todo municipalistas de la comuna. La palabra comunista, que luego se agarra a Marx, viene en verdad de la palabra comuna, que es municipalidad, que es una palabra de los anarquistas. La base del poder anarquista es la comuna, la democracia directa, y esas comunas deben federarse, deben asociarse y deben generar un poder político alternativo, en el cual lo que prima es la democracia directa, la revocación inmediata de los que están en el poder, y junto con ello el cooperativismo, la asociación libre de los trabajadores, la capacidad de producir y distribuir los bienes de la sociedad sin que exista ni propiedad privada ni autoritarismo estatal, ambas cosas significadas como males, ¿no? Y esto es parte también de la tradición aprista. Si prestamos atención al antiimperialismo y el APRA, a lo que es el Congreso Económico Nacional y a lo que es la defensa del cooperativismo por Rey de la Torre,
están perfectamente claras las tradiciones apristas. ¿Qué es lo que distingue al aprismo de los errores de la Revolución Mexicana, de los excesos absolutistas de la Revolución Rusa? ¿Y qué es lo que genera una posibilidad de un nuevo Estado realmente imperialista y democrático de justicia social? Es el cooperativismo, el acceso de la pequeña propiedad también al apoyo financiero del Estado, el apoyo financiero distribuido que ya necesitan, dentro de una planificación democrática. Y esto tiene también un empalme con la tradición anarquista, que es lo que se llamaba la voluntad popular. Para el anarquismo no hay cabida para un gobierno revolucionario que pretende saber más que los demás. En la época de 1921 hay una fortaleza militar que es industria militar que se llama Kronstadt, cerca de San Petersburgo, donde Trotsky y Lenin, nuestro Trotsky, decidió militarizar el trabajo y regimentar la jornada de 8 horas a un nivel muy estricto. Y los obreros se opusieron a ello porque había una ley que los protegía, hicieron una huelga. La huelga terminó en una cosa muy sangrienta contra ellos, y hay un famoso editorial de Izvestia, el periódico del gobierno comunista, firmado por él, donde dice: la clase obrera es la clase dirigente de la revolución. Sin embargo, la clase obrera no puede estar contra el Comité Central del Partido, ni el Comité Central del Partido puede estar en contra de la jefatura del partido, porque el partido es el portavoz de la revolución y la garantía de su triunfo. En este caso se suponía que la voluntad del pueblo no interesa, lo que importa es el poder del partido, lo que dice el partido y lo que dice Lenin. En este caso Lenin con Trotsky, que todavía no aparecía Stalin. Y contra esto hay una vieja tradición. Yo mencioné hace un rato en la primera reunión que tuvimos aquí con Marco Alcárcel el tema de la emoción social, la importancia de tener sensibilidad social hacia el pueblo, pero hay otro tema que tiene que ver con eso, que es la voluntad del pueblo. La revolución no puede avanzar, no puede ir más lejos si no hay la voluntad directa, la consulta directa, quienes están involucrados, ¿no? El señor Daniel Ortega no puede decir que la revolución nicaragüense sigue en pie cuando él mete presa a medio mundo. Si no hay consulta popular, si no hay opinión popular, si no hay libre organización popular, no hay revolución. Y ese es un principio propio del aprismo que tiene que ver también con los orígenes del anarquismo, que se tradujo en un principio que en ruso se llama Narodnaya Volia, voluntad del pueblo, y que es el nombre que tuvo la primera organización anarquista muy perseguida por el zarismo, donde estuvo el hermano mayor de Lenin y que atentaron contra la vida de su zar, y que ahí terminó ahorcado, muerto el hermano de Lenin. Pero el principio era ese, Narodnaya Volia, la voluntad del pueblo por encima de todo. Entonces, estas son cosas interesantes para entender lo que significa el anarquismo, que es sobre todo autoeducación obrera, autoorganización obrera y consulta popular. Son tres asuntos básicos en los cuales no hay revolución, todo lo demás es imitación, sucedáneo, reemplazo, caricatura de revolución. Dictadura no es revolución, es un principio anarquista básico. Junto con esto está el impacto del anarquismo en la cultura. El anarquismo estuvo presente en toda la revolución del siglo XIX. La única revolución marxista importante ha sido la revolución rusa, ya tras la muerte de Marx. En todo lo que hay en 1848, 1850, la Comuna de París, 1871, todos esos grandes movimientos populares contra las monarquías por repúblicas, los movimientos obreros eran anarquistas, o eran proudhonianos, o eran del propio Bakunin, o eran explícitamente anarquistas, y su principal finalidad era la república. Le decían la república roja por el hecho de la justicia social, pero era la república en el sentido del autogobierno. Ellos no oponían a la dictadura o al gobierno terratenientista, feudal, etcétera, los grandes principados de esa época. No ponían una dictadura comunista como ponía Marx. Lo que ponían es una república, dentro de la cual existan los derechos sociales de los obreros, y llamaban a unirse a todo el país por esos derechos sociales. Esto garantizaba una presencia grande, pero hay muchas cosas importantes que el anarquismo fue el pionero.
Uno son los derechos de la mujer. En la Comuna de París hay un gran personaje que es Louise Mitchell, conocida como la Virgen Roja, a la cual dedicó un poema a Manuel González Prada, que era una de las dirigentes de las barricadas, ¿no?, parecida a nuestra Laredina de Trujillo, y que era dirigente y diputada en la Comuna de París, y que dio una serie de decretos de los libres derechos de la mujer, la justicia para la mujer, etcétera, que quedaron como precedentes para el resto del trabajo europeo de los anarquistas y luego de la socialdemocracia. También está que en los dos grandes debates, uno que es en Estados Unidos sobre la anexión de California en 1848 y sobre Inglaterra en la India en 1853, se fueron de antagonismo anarquistas y marxistas. Marx tiene una famosa cita periodística que dice que ¿para qué quieren los mexicanos ociosos la rica y magnífica California? Si no es para desperdiciarla, mejor que la tengan los americanos y pongan su ferrocarril. Frente a este tema, que supuestamente para Marx era la primacía del capitalismo de avanzada contra el atraso económico, y que más importaba el progreso económico que los derechos de los obreros, los anarquistas decían que no, lo que importa es el derecho a la autodeterminación nacional, y defendían a los mexicanos. Igual ocurrió en la India, porque hubo una medida especial del gobierno inglés de imponer una serie de plantas industriales de caucho, nuestro caucho, y ferrocarriles para uso industrial, pasando por encima de las tierras y los derechos de las distintas etnias. En India hay multitud de nacionalidades, y esto era para poder facilitar un puerto en Bombay especial para la gran exportación de fibras textiles y de caucho de parte de los ingleses. Eso apoyaban también Marx y Engels en contra de los anarquistas, que decían ellos tienen derecho a dar su opinión, los hindúes. Según Marx eran unos salvajes, unos pobres diablos que no pueden comer las vacas, que creen que las vacas son la gente cuando resucita, la segunda vida, que eso es una barbaridad, y que además se casan con sus hijas y son... bueno, había una serie de calificativos que están en las obras completas de Marx y Engels, no es muy difícil ir con eso, y en cambio el anarquismo sí defendía la autodeterminación de las naciones, y en esas cosas también se anticipa a muchas cosas que conocemos como evidentemente justas. Y ante esto hay un tema interesante que tiene que ver también con la formación del APRA, ¿no? A la vez que está la autodeterminación, a la vez que está el reconocimiento de la voluntad del pueblo y todas esas cosas que hemos estado explicando, hay un tema fundamental que es el rol del partido. Ese concepto del partido como escuela tiene que ver con que en la escuela estamos todos y a la vez en el partido estamos todos, y se genera una doctrina y se genera un pensamiento que es el resultado de abajo hacia arriba de lo que somos todos. Ese pensamiento es parte también de la tradición anarquista, viene de Proudhon, y contra eso estuvo Marx, porque Marx es el que anticipa la creencia que luego tiene Lenin, de que la clase obrera por sí es ignorante y tonta, que tiene que haber un pensamiento que viene de afuera, de la clase intelectual, y la clase intelectual tiene que educar a la clase obrera en su pensamiento, y ese pensamiento es el del partido, y ese partido es el que tiene autoridad sobre la clase obrera. Y eso es lo que genera cosas tan sintomáticas como que el camarada Gonzalo sabe más que los campesinos de Ayacucho y hay que obedecer a lo que él dice, desean cosas lunáticas. O que, por ejemplo, en 1931 Hueso Rabines decía que lucharon no por la democracia en el Perú, sino por la República Quechua de Aymara, porque eso le dictaban a él sus jerarcas comunistas. Y esa manera distorsionada de ver, ¿no?, a los trabajadores como una clase que debe ser domesticada, reeducada en torno a la élite intelectual revolucionaria, es una cosa con la cual siempre estuvo en contra del anarquismo y siempre estuvo en contra del aprismo, que tiene que ver mucho con esto, el concepto del partido escuela. Ahora, para terminar y dejar al doctor digeriendo este importante trabajo que he realizado, hay un tema final que tiene que ver con la cultura, y es que mientras el marxismo siempre se ha caracterizado por la disciplina de la cultura,
El marxismo tolera y acepta artistas que hacen propaganda del socialismo, que se disciplinen al socialismo, que hacen apología de la clase obrera revolucionaria, de los líderes, etc., como una norma. El anarquismo ha sido siempre abierto a las nuevas tendencias, por eso los grandes poetas, llamados poetas malditos franceses, Verlaine y Rimbaud, eran anarquistas. Los grandes poetas que siguieron después, simbolistas en América Latina, como Rubén Darío y José Martí, empezaron como anarquistas. Los pintores impresionistas, entre ellos Manet y Monet, aparecen en las fichas de policía de la Comuna de París como anarquistas. El músico Mendelssohn y el músico Schubert empezaron también como anarquistas. Richard Wagner de las óperas también empezó como anarquista y participaron en las revoluciones que dirigieron los anarquistas. Todo este amplio movimiento se basaba en el concepto de que hay que dar libertad al arte, defender el derecho del artista a expresarse, cosa que no tenían los marxistas ni hasta el día de hoy, y tampoco tenían aquellos principados que impedían a Mozart componer lo que él deseaba componer, tenían que obligarlo a hacer ciertas cosas, o a Haydn, etcétera, como todos conocemos, y que motivaban la terrible rebelión de Beethoven, que prefería morirse ya para obedecer a estos ladrones con corona, que él decía. Esta libertad en el arte también es propio del ateísmo, también es propio del anarquismo, y son parte de las herencias mutuas. Entonces, si queremos un renacer cultural del Perú, una apertura hacia las nuevas ideas, los nuevos pensamientos, las nuevas inquietudes artísticas, hay que hacer lo que hacía el APRA desde siempre. El APRA era un partido fuerte que había hecho todo esto. En los salones del APRA se exponían cuadros, se leían poemas, se exponían pinturas, se trabajaban recursos de actualización científica, y eso no tenía nada que ver con ser del APRA. El APRA existía para eso, para que la gente se reúna, venga y participe. Incluso gente que no sea del APRA podía participar y poner sus ideas y darlas a conocer. Y esto creo que es parte de lo que nos falta ser un poquito más anarquistas para ser mejores apristas. Y esto tiene que ver también con el concepto constructivo de la oposición revolucionaria. Desde el punto de vista marxista hay que destruir para construir. Ahí la famosa metáfora de Lenin de para hacer una tortilla hay que romper los huevos primero. El anarquismo ha sido mucho más gradual, más más constructivista. Hay una corriente que se salió, que es la corriente que tiene que ver con el narcoterrorismo, que lamentado Sarajevo, etc. Pero el anarquismo propiamente dicho, que luego fue el narcosindicalismo en los comienzos del siglo XX, tiene que ver más bien con el diálogo, ser constructivos, ser operativos, ser constructivos, y no hacer nada que esté demasiado lejos de lo que es la voluntad del trabajador. Y estas cosas nos falta un poco retomar todo esto, retomar las tradiciones, volver a lo que es la emoción social que habíamos mencionado antes, volver a lo que es la voluntad del pueblo y volver al partido escuela, y saber vincularnos con la gente, que la gente sienta que el APRA es su casa, no que es un sitio exclusivo para ciertos personajes que se consideran muy apristas. No es así. Y esto tenemos que tratar de cambiarlo. Creo que el libro de Don Hugo es un gran momento, porque nos ayuda a refrescarnos la memoria sobre lo que es el inicio del anarquismo, nos ayuda a entender el nexo del anarquismo con nosotros, y nos ayuda sobre todo a reivindicar el gran ejemplo moral del anarquismo. Toda esta cosa que conocemos y recordamos a los grandes personajes apristas, que lo daban todo sin pedir nada, ese viene de la tradición anarquista, es la herencia, y es el ejemplo que ellos nos dieron a nosotros en las 8 horas, y nosotros hemos tratado de preservar. Ahora la preservación está un poco corta, pero eso no es como dicen los abogados. El tiempo puede cambiar. El APRA, como ya dije, hasta en peores cosas se supo volver a recuperar su fuerza y sus calidades, y esta no va a ser una excepción. Incluso creo que estamos mejor que otras veces en que hemos estado mal. Es cosa de poner punche, estudiar mucho, trabajar mucho y escuchar al maestro Hugo García Salvatierra. Gracias. Muchas gracias al doctor Hugo Ballena por sus comentarios. Y
Y ahora tendremos la palabra del doctor Hugo Garcés Salvateschi sobre su libro El anarquismo frente al marxismo. Muchas gracias. Quiero agradecer, como siempre, a nuestra Casa del Pueblo de Academia Flores por la oportunidad que me da para exponer mis ideas y hablar un poco sobre mi obra. Esta obra la publiqué ya, El anarquismo frente al marxismo en el Perú, hace más de 50 años. He sacado esta nueva edición sumamente ampliada, pero no por ello deja de ser solamente un libro introductorio y una guía que pueden utilizar los futuros investigadores. El tema no lo he agotado en esta obra, pero creo que puede ser una buena obra introductoria. Quiero explicar en primer lugar cómo surgió esta obra. Yo abrí los ojos durante la dictadura de Odría, donde los artistas se reunían en cada casa, no había ninguna casa del pueblo, ningún local partidario podía estar abierto, y se reunían en diferentes casas para tratar temas, y siempre había la idea, digamos, de aclarar, precisar temas ideológicos de la vida. Desde que yo tenía 3 años, tenía una silletita, me la llevaba y estaba ahí. Y en una oportunidad, una compañera dijo: ¿qué hace este niñito aquí? Que vaya a jugar con sus hermanos, con sus primos. Y el amigo Prealé le dijo: fíjese, ese niñito no está creando ningún problema, está ahí escuchando tranquilo, dejémoslo que siga escuchando, porque lo más probable es que él termine siendo el testigo de la verdad. Fueron muchos años prácticamente el gobierno de Odría, y prácticamente puedo señalar que yo sabía exactamente lo que era la apertura, sus ideas, su doctrina, antes de cumplir los 10 años. Conté en ese entonces, sobre todo, con el gran cariño y las enseñanzas de una persona a quien siempre lo sentí en esa época como si fuese mi abuelo, don amigo Prealé, que estuvo un buen tiempo precisamente también escondido en el hogar paterno. Y recuerdo incluso de 3 o 4 años que más de una vez me quedé dormido sentado en la espalda del amigo Prealé mientras él me hablaba de la mitología griega. Entonces conocía de primera. A los 10 años, antes de cumplir los 11, ingresé al seminario salesiano. Mi tío era sacerdote salesiano y me motivó para que ingresé. Y estuve ahí prácticamente 14 años, hasta el año 68, inicio del 68, y donde tuve, debo reconocerlo, una sólida formación académica. Se fue muy exigente conmigo, pero creo que los resultados fueron buenos. Se me exigió tal vez demasiado. En alguna oportunidad, recordando esa época, dije que el resultado histórico es que yo había dejado de ser contemporáneo de mis contemporáneos cuando era todavía adolescente, porque no podía serlo, tenía que estar con personas mayores. Empecé a estudiar en el año 1964 en un padre salesiano, el padre Tomás Pacheco, que su padre, como se decía, había sido libre pensador, que había fallecido, y el padre Tomás Pacheco me obsequió las obras peruanistas que tenía su padre, entre ellas todas las obras publicadas de González Prada, a quien lo fiché muy detenidamente desde el año 64. En el año 67 yo estaba preparando mi tesis de educación, y simultáneamente ya quería adelantarme para lo que serían mis tesis de bachillerato y mi tesis doctoral en filosofía.
y los empecé a hacer sobre González Prada. Antes de ello, me impactó mucho la lectura de Leibniz, cuando Leibniz habla de la filosofía perenne. Y dije, quisiera hacer una tesis sobre la peruanidad perenne, analizar el concepto de peruanidad dentro de muchos autores. Me acabo de resumir. Víctor Andrés Belaúnde aparece en ese momento en el seminario, en los últimos meses de su vida, que prácticamente los pasó en el seminario salesiano donde yo estaba. Él fue mi asesor en mi tesis para educación, y con él inicié, digamos, la orientación de lo que sería mi tesis de bachillerato y universitaria. Falleció a fines del año 67, y yo tuve la suerte durante esos meses, a pedido de los padres salesianos, de fungir como su secretario. Entonces prácticamente estaba gran parte del día con Víctor Andrés Belaúnde. En primer lugar, me dijo que mi tesis sobre la peruanidad pequeña era prematuro, porque la peruanidad recién se estaba haciendo, y más bien debería tratar de la formación de la peruanidad, y así se llamó mi tesis sobre educación, donde tenía que tratar, por supuesto, a González Prada, a Aya de la Torre, a Mayátegui, y yo le añadí a Luis Balcarce. Pero el primer problema fue que los padres salesianos me vetaron a que estudie a González Prada y a Aya de la Torre. Se lo comuniqué a Víctor Andrés Belaúnde, y Víctor Andrés Belaúnde me dijo: ya obtuve el permiso para que investigues a González Prada, pero no a Aya de la Torre. Sintomático. El doctor Belaúnde, le dije, mi tesis bachillerato, quiero hacerlo sobre un punto que era casi una especie de requerimiento de conciencia, por así decirlo. Yo soy de una familia muy cristiana, y en ese contexto siempre me pareció difícil tratar de seguir a un autor que se consideraba ateo, que estaba siendo anatematizado y que se le consideraba pues como un hereje contumaz. Pero empecé a leer los nuevos documentos que estaban saliendo del Concilio Vaticano II, entre ellos Gaudium et Spes, sobre la Iglesia en el mundo, y percibí que toda la crítica que hizo González Prada a la Iglesia de ese entonces coincidía con la misma autocrítica que se hizo a la Iglesia en el Concilio Vaticano II. Así que voy a hacer mi tesis, y así termino mi tesis de bachillerato, sobre el análisis crítico del pensamiento religioso de González Prada, donde me propuse demostrar que toda la crítica a la Iglesia hecha por González Prada coincidía con la autocrítica de la misma Iglesia. En lo que se refería a mi tesis doctoral, en primer lugar, para Víctor Andrés Belaúnde, fue una sorpresa todas las obras posteriores de González Prada, publicadas por Luis Alberto Sánchez y por Silvio Alfredo, que se habían publicado solamente en los periódicos anarquistas, que lo veían solamente los revolucionarios. No las conocía. Cuando yo le empecé a hablar del anarquismo, de lo que decía González Prada, él me dijo lo siguiente: fíjese, Hugo, yo he preguntado muchas veces a muchas personas, altas autoridades, ¿en qué consiste el anarquismo? Y la definición que para mí ha tenido más impacto es la que me dijo un gran pensador francés. El anarquismo es el movimiento que se propone llevar a cabo el famoso dicho de San Agustín: ama y haz lo que quieras, porque en el mismo amor vas a encontrar los límites. Quien ama a la persona no necesita de la ley, no se necesita del Estado. En consecuencia, me dijo, el movimiento anarquista está diseñado para cuando el hombre deje de ser hombre se convierta en ángel. Ese fue.
el comentario que me hizo y desconocía todo eso ahora. Entonces, él me influyó, inculcó para que mi tesis doctoral fuese González Prada y la conciencia nacional, señalando que con González Prada se había iniciado precisamente la peruanidad y la conciencia nacional. Y así lo tuve previsto. A inicios del 68 salí del seminario y fui a verlo al maestro Sánchez, quien había sido muy amigo de mis abuelos, había conocido a mi madre y a mis tías desde que eran niñas, pero yo era la primera vez que lo veía, porque cuando yo era niño él estaba desterrado y cuando yo estaba en el seminario. Era la primera vez que lo veía a inicio del 68 al maestro Sánchez. Fue en primer lugar un acto en el cual creo que tanto él como yo percibimos que íbamos a ser inseparables, que nuestra vida se había así juntado desde un punto de vista académico. Yo le señalé a Luis Alberto Sánchez que me asesore, y ahí, como lo he dicho varias veces en una oportunidad, incluso en este local, me dio un gran ejemplo de lo que es ser un maestro. Me dijo: fíjate, yo te asesoro con una condición. Todo lo que se escribió sobre González Prada hasta 1922 fue una copia, un comentario, un calco de lo que había dicho Ventura García Calderón. Todo lo que se ha escrito sobre González Prada de 1922 hasta este momento es un calco, una copia, plagio de lo que yo he escrito en mi elogio de don Manuel González Prada de 1922. Yo te asesoro con una condición: que me prometas que a partir de tu tesis tú te vas a convertir en el nuevo punto de referencia del pensamiento de González Prada. Eso solamente lo puede hacer un gran maestro. Un gran maestro que trata de inculcar al discípulo que tiene que ir más allá. Luis Alberto Sánchez me dijo: vamos a hablar con Víctor Raúl, porque él conoce más estos temas de anarquista, porque él fue anarquista, él militó activamente en el grupo anarquista, en el grupo de la protesta, hasta el año 1924, que conjuntamente con José Carlos Mayategui fueron expulsados del anarquismo. Entonces fui a hablar con Víctor Raúl. Le pareció bien mi tesis de bachillerato sobre análisis crítico del pensamiento religioso de González Prada, pero no le pareció bien. Me dijo: eso es muy decantado. Aquí hay algo que es fundamental y que es una base del abismo y que nunca se ha tocado. Es el anarquismo en González Prada. Entonces, gracias a él cambié toda la orientación de mi tesis universitaria. Ya tenía, yo gracias, fichado todo González Prada y mucho de lo que se había dicho de González Prada, los principales autores, pero me faltaba mucho del anarquismo y pasé prácticamente el 68, 69 en la Biblioteca Nacional. Yo inicialmente la objeción que puse es: ¿dónde consigo acá en el Perú la bibliografía para estudiar el anarquismo? Y Luis Alberto Sánchez me dijo: don Manuel, cuando fue director de la Biblioteca Nacional, compró una biblioteca completa sobre el anarquismo y todas están en la biblioteca. Incluso habló con una señora Pilar Sánchez Cerro, que dirigía en el segundo piso una sala especial para investigadores, para que, a pesar de que yo era muy muchacho, fuese allí y empecé a investigar. Me pasaba todos los días del verano, de la semana, entre semana cuando podía ir, entre semana cuando había clases o trabajo, y los sábados y domingos, y así logré tener un fichado enorme del anarquismo, de los patrias, de la protesta, de todos los periódicos y de todos los libertarios.
y publiqué mi tesis. También, inicialmente tuve un problema en la Universidad Católica, porque no les gustó mucho que hiciese mis tesis sobre González Prada. El argumento que me dio era el siguiente: no es posible que una persona que tenga un gran nivel académico dedique sus tesis a un pensador de tercer nivel. Tú tienes que hacer tesis sobre Kant, que quieran incluso que yo analice la obra que había aparecido recién en latín, descubierta del Magister Eckhart, que tú conoces el latín, y yo presenté mi esquema. Cuando vieron mi proyecto, lo aceptaron. Entonces pude hacer la reitero, inicialmente la Universidad Católica no quiso, digamos, que yo hiciese las tesis sobre González Prada, aduciendo que era un pensador de tercer nivel. Al hacer mi tesis, la publico todo con mucho éxito. Y una de las cosas que me había comentado Víctor Andrés Lagún de la Cunzatec, me dijo que él personalmente había dirigido la política cultural durante el gobierno de Odría. ¿Qué pasó? En el año 1970, prácticamente se había borrado a González Prada. Solamente se repetía en los discursos que pronunció antes de ser anarquista, cuando todavía era radical, antes de su viaje a Europa. Para la historia oficial dejó de existir el movimiento anarquista, considerando que todas las luchas sociales, las grandes ideas sociales, se habían introducido por el marxismo. Y en tercer lugar, se habían propagado masivamente obras de Mayátegui que estaban definitivamente adulteradas y recortadas. Entonces, había un gran... Y es en ese contexto que aparece primero mi obra esta, y a poco tiempo después mi pensamiento de González Prada, mi obra El anarquismo frente al marxismo en el Perú. Suscitó, por supuesto, una polémica, y tuve una fuerte polémica en la revista Caguetas con César Lévano, hijo y nieto de dos grandes luchadores sociales, Manuel Caracciolo Lévano, seguidor de González Prada en la primera época, cuando el anarquismo se definía como socialismo libertario, y su padre, Delfín Lévano, de la segunda época, cuando ya el anarquismo se denominaba comunismo libertario. Todos ellos antimarxistas. El marxismo era completamente desconocido. César Lévano señaló que él hablaba con experiencia personal y familiar, y atestiguaba que su abuelo y su padre habían sido marxistas y que habían introducido el marxismo en el Perú. La polémica fue prácticamente de un solo grano, porque ¿qué cosa hice yo? Publiqué el acta de expulsión de González Prada y de Mayátegui del grupo de la protesta. Esa expulsión fue debido a un escrito, a un pedido, a una solicitud que había presentado Delfín Lévano, el padre de César Lévano, en que señalaba que se expulsaba al joven Aya de la Torre y al joven Mayátegui del grupo libertario porque estaban infectados del virus del marxismo. Vale decir, el antimarxista lo querían hacer aparecer como marxista su propio hijo. Y ahí terminó la polémica. Salió mi obra de González Prada, que gracias a Dios tuvo bastante éxito, recibió los premios nacionales de cultura y me empezó a hacer conocer a muy temprana edad, no solo en el Perú, sino en América Latina. Mi obra sobre González Prada, en ese entonces se llamaba El pensamiento de González Prada, donde uní mis dos tesis de bachillerato y doctoral. Posteriormente, ya a partir de la segunda edición,
a pedido de mi gran amigo el poeta César Calvo, le puse el nombre Visión de un apóstol, porque realmente fue un apóstol. Había una gran desorientación. Esa gran desorientación se va a mostrar en un momento, poco después del 71, 72, pero en la misma época, en unas conversaciones que publicó también Mosca Azul entre Oviedo y Luis Alberto Sánchez, José Miguel Oviedo, que era un excelente académico, un gran profesor de la Universidad Católica, un hombre intelectualmente honrado, y lo digo con testimonio de causa porque yo lo conocí, siempre estuve con él. Y en estas conversaciones, cuando habla Sánchez y le dice que Mayátegui había sido aprista, que él es el que convirtió las grandes células anarquistas en apristas en el Perú, sobre todo en Lima, lo que dijo Oviedo es que Luis Alberto ya estaba aparentemente con arteriosclerosis. Eso para cualquier persona, incluso culta en ese momento, y eso es lo grave, eso no tenía sentido, iba contra la verdad. Toda nuestra historia estuvo distorsionada. Entonces, con el maestro Sánchez nos reunimos con Ayala Torre, que dijo que ya era el momento de aclarar los conceptos, y le pidió a Luis Alberto que se dedique a aclararlo desde un punto de vista histórico, y me pidió a mí que yo lo vaya aclarando ubicando filosófica e ideológicamente los movimientos, y así se hizo. Dentro de ese contexto es también atendido Héctor Raúl que publiqué sobre el Mayátegui, que en ese entonces pues significó grandes polémicas. Durante varios años tenía polémicas permanentes en las universidades con los grupos de ultra izquierda. Sin embargo, que terminaron aceptando nuestras posiciones porque eran las históricas. Nosotros teníamos la documentación, podíamos demostrar. Y cosa curiosa, mi obra sobre el Mayátegui se presentó en su segunda edición en la Casa Mayátegui, y uno de los que la presentó fue uno de los grandes mayateguistas que conmigo tuvo fuertes polémicas en la década del 70, el director de Diario Uno, Unión, ¿no? Entonces, los tiempos cambiaron, pero sufrió mucho y tratar de adecuar. Bueno, Aya también me dijo se requiere dentro de esa ubicación presentar el pensamiento integral del APRA, porque muchos expertos se ubicaban únicamente pues en el antiimperialismo y el APRA, hay 30 años de aprismo, vale decir, en época del desarrollo del aprismo. Se requiere una gran síntesis del APRA que tenga en cuenta todos los momentos por los que pasó. Incluso con él hice el plan de lo que debía ser el trabajo, organicé el trabajo con él, cuáles iban a ser los capítulos. Él escogió el título Aya de la Torre o el marxismo indoamericano. Lamentablemente no lo pudo ver porque la obra salió a luz pocos meses después de la muerte de Víctor Raúl, pero se hizo por motivación y a pedido de él. Lo claro es lo siguiente: no se puede entender el aprismo sin el movimiento anarquista. El movimiento anarquista yo lo defino más bien ya desde un punto de vista académico. No es un pensamiento de síntesis que nos diga qué es lo que se tiene que hacer. Es fundamentalmente un movimiento de antítesis. El Dios que negaba el anarquismo está bien negado al que negaba ese concepto de Dios. Y la propiedad
que negaba el anarquismo está bien negada, hay que negar ese concepto de propiedad. El Estado que negaba el anarquismo es exactamente lo que se debe hacer. Se tiene que negar ese Estado que en estos momentos recién está pasando por los sectores de agonía, porque esta estructura del Estado democrático burgués ya está, al decir incluso del Papa Juan Pablo II, ya tiene el cáncer generalizado que se expresa en la inmoralidad pública y en el falso concepto de democracia, donde se propicia el gobierno descentralizado o centralizado, que es la misma negación de la posibilidad de libertad. Entonces, es el movimiento anarquista. Cuando se dio la Revolución de París de 1968, empezó en Europa esa fiebre de tratar de encontrar un marxismo con rostro humano. Poco tiempo después yo viajé a Italia para hacer mi posgrado y uno de mis profesores fue el profesor Ballaroni, que era senador por el Partido Comunista Italiano, llega uno de los miembros más activos del eurocomunismo, que me facilitó mucho, que debo agradecer porque me permitió que fuese al Instituto Gramsci a hacer investigaciones, sabiendo que yo no era comunista, porque yo nunca he negado, ¿no?, mi filiación partidaria, mis simpatías, mi carácter de que yo no respeto muchos aspectos de Marx, pero nunca he sido marxista. Pero me dio todas esas facilidades. Y todas las grandes discusiones, los grandes temas que se planteaban, de encontrar el camino de la justicia social, pero respetando simultáneamente la libertad, respetando la peculiaridad de cada individuo, que la sociedad y la organización social tiene que partir del individuo y a partir del individuo llegar al municipio y a partir del municipio construir recién para arriba todo para evitar el centralismo, que se planteaban en ese momento los grandes intelectuales de izquierda de Europa, coinciden plenamente con todos los temas que trataron y discutieron nuestros anarquistas en las dos primeras décadas de este siglo. Dicho sea de paso, por influencia del mismo César Levano, se empezó a denominar el anarcosindicalismo, para vincularlo un poco más con el marxismo, lo que es un anacronismo, porque en ese momento no existían los sindicatos. Entonces no se podía hablar de un anarcosindicalismo. Pero toda esa discusión está. Si nosotros queremos saber lo que es hacer una revolución con voz humana, no voy a decir encontrar soluciones para problemas concretos, encontrar la solución que políticamente hay que seguir, una ideología que hay que construir, no la podemos encontrar en el libro. Pero sí podemos encontrar una serie de reflexiones que son la condición sine qua non para poder reconstruir efectivamente un socialismo con voz humana, con humanismo. Esta primera obra, reitero, fue una obra introductiva, rompió muchos esquemas mentales de la época, los tiempos han cambiado. En más de una oportunidad, incluso lo escribió en uno de los prólogos a mis obras, Luis Alberto me pidió que la ampliase porque el original era muy pequeño, era prácticamente un folleto. Lo he ampliado considerablemente, ¿no? Y cosa curiosa, me sirvió mucho fichas que yo había escrito durante el año 68-69, prácticamente lo hice apoyándome en esas fichas, que recién las apliqué en un libro más de 50 años después. Pero sigue siendo, reitero, un trabajo. Lo que sí he hecho es, como ayuda, publicar todos los artículos, no el artículo mismo, sino los títulos y el autor de los pares de la protesta y de los periódicos y revistas anteriores, por supuesto, de un nivel menor a estos periódicos
para que sirvan de guía a los estudiantes. Y lo presento de este modo como una guía para las futuras investigaciones y como una obra que de un modo, diríamos, en conjunto, no especializado. Si alguien quiere conocer más especializadamente el anarquismo, le podría más bien recomendar mi obra que la vamos a presentar el domingo, ¿no? La anarquía, fuentes ideológicas. Es una obra de introducción, el sábado. Entonces, estos queridos señalar un poco la historia de esta obra. Muchas gracias. Excelente, Hugo. Muchas gracias, maestro Garcés Sabatechi. Muchas gracias, doctor Hugo Ballena, por sus comentarios y su exposición esta noche. Mañana continuamos la Feria del Libro en horas de la mañana. Presentaremos una obra de nuestro compañero Ernesto Carlín sobre el Tahuantinsuyo en Marte. Y también pasaremos un homenaje al compañero Javier Vallerriestre en horas de la mañana, luego lo cual habrá un comentario sobre la obra Mensajes de Europa Nórdica del doctor Raúl de la Torre, y acabamos el bloque de la mañana con una segunda obra del doctor Hugo García Sabatechi vinculada a Vizcarra y Guzmán y el ideal americanista. Así que ¿me permites un ratito de preguntarle a Hugo García Sabatechi, uno de los más grandes filósofos de América Latina, lo siguiente? Yo estuve leyendo la biografía de Luis Alberto Sánchez y él habló de un caso del gaucho en un diálogo con Luis Alberto Sánchez. No sé si podría tocarlo. Yo preferiría que se toque después en privado como una consulta, porque este fue de la mañana la presentación de otro libro. No sé si él... Estamos acabando este bloque, compañero Fudrini, le pido por favor, vamos a levantar la sesión hoy y continuamos el día de mañana. Muchísimas gracias a todos por su participación.